Hola, muy Ujú. buenos días. Es un gusto compartir, coincidir. Yo soy Michelle Salinas y bueno, estamos el día de hoy en este su programa Ser Familia. Muy contenta, agradecida de tener el día de hoy a grandes invitados. Sí, y vamos a tener un gran programa, ¿no? Un gran programa en donde todos vamos a poder crecer, aprender y bueno, sobre todo también fomentar esta mejora en nuestra calidad de vida. Y bueno, el día de hoy están con nosotros Alberto Montenbrook y Adrián Godínez. Ellos, ahorita les compartimos un poco más sobre ellos. Ellos son apasionados por la salud integral y por transmitir e irradiar, sí, el ser mejores. Alberto es gerente regional en Sport City. Adrián Godínez es especialista en entrenamiento deportivo, licenciado en nutrición y entrenador personal. También es docente en Sport City University. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría agradecerles por estar con nosotros, por ser este gran equipo de Sport City, pero sobre todo también por ser y hacer comunidad con Ser Familia, con Cicre y para tocar vidas de la mejor manera. Buenos días. Hola Michelle, muy buenos días. Primeramente que nada, agradecerte a ti por la invitación, por supuesto. Buen día a todo tu auditorio y la verdad es que pues para nosotros como compañía Sport City estamos encantados de participar en Ser Familia. Son charlas que dejan algo muy positivo en todos los radioescuchas, en todo el foro y es a lo que nos dedicamos. Somos apasionadamente saludables. Encantado, Michelle. Muchas, muchas gracias. Pues muy Hola. buenos días, Michelle. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por podernos permitir compartir un poquito de información que creo que es de vital importancia para la población y que justo en estos momentos de, pues bueno, problemas o problemas mundiales de salud, es de vital importancia tener información de calidad. Y creo que esto está aperturando diferentes líneas para que nosotros podamos introducir información y la población pueda ocupar esto y cuidar de su salud. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el programa dedicado a poder conocer un poco más de los lineamientos que podemos tener para transformar la nutrición familiar hacia una vida saludable. Y bueno, este tema de una vida saludable es algo que se requiere, pues ahora sí, a diario, ¿no? Pero en ocasiones se ve muy cercano, muy lejano, en ocasiones solo se hace de manera personal. Y bueno, esta parte de transformar para que sea de una manera familiar, porque al final de cuentas, pues ahora sí que el bienestar físico también influye en nuestro ambiente, el bienestar mental, el bienestar social, es ahora sí que va de la mano, ¿no? Entonces, el que se pueda hacer esta transformación de manera familiar, sí, con quienes nos rodean también, pues bueno, ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco de esto. Ustedes, como lo mencionaron al inicio, lo mencionamos al inicio, son apasionados de una vida saludable, ¿no? Pero ¿cómo es esto de ser apasionados hacia una vida saludable? ¿Qué necesitamos conocer para empezar, ¿no? Porque quizá yo considero que lo tengo o que no lo pudiera tener por el tiempo, por cosas y demás, y realmente está al alcance de todos. Entonces, ¿por dónde comenzar? ¿Qué necesitamos conocer para poder ir haciendo esta transformación hacia una vida, ahora sí que familiar, saludable y en la nutrición sobre todo, que el día de hoy vamos a platicar? Claro, pues bueno, me gustaría introducir primero un pequeño concepto. Creo que es interesante que lo comprenda la población, que es un concepto que ya existe desde hace muchos años, pero que a veces se malinterpreta o no se tiene el conocimiento de manera adecuada. Según la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima institución a nivel mundial que rige de conceptos, información con respecto a salud, nos menciona que un adecuado estado de salud es el tener un equilibrio entre tu esfera física, emocional y social. ¿Qué quiere decir esto? Y creo que es muy importante introducir este concepto. Les prometo que durante la plática no hablaremos de manera tan conceptual, pero sí es importante respaldar algunos de los tips que nosotros estamos dando. Lo que quiere decir esto es que tú tienes que tener un adecuado estado físico, un adecuado estado emocional, mental y un adecuado estado social. Si el ser humano tiene estas tres esferas en un equilibrio, no digo en un punto máximo, porque es imposible tener un punto máximo físico, emocional y social, o sea, es un equilibrio. De hecho, esto yo lo relaciono mucho con la música, es una armonía de estas esferas. De hecho, ustedes han vivido que cuando se sienten mal físicamente,
la esfera psicológica o la esfera social te lleva a un adecuado estado de salud. Entonces, es un equilibrio adecuado y este equilibrio se puede llevar a través de muchas actividades o a través de realizar muchas acciones en tu día. Una de las que vamos a hablar el día de hoy con gran cantidad de información es de la alimentación. Pero quiero mencionar esto porque existen mucho más actividades que te van a ayudar a llevar un adecuado estado de salud, a restablecer o armonizar tu esfera física, emocional y social. Cerrando este punto, entonces no basta solamente con llevar una alimentación saludable para estar saludable. O sea, esto puede mejorar y de hecho la alimentación, por eso me encantó tanto estudiar nutrición, porque ataca netamente a la esfera física, o sea, es un hecho que el comer saludable mejora tu estado físico, pero también ataca directamente o indirectamente a la esfera emocional y a la esfera social. Tan es así que en México, pues se recomienda en las normas oficiales mexicanas de alimentación que siempre comas con tu familia, porque tiene un alto impacto. Y de hecho podríamos hablar en otro programa de la historia de la alimentación y cómo surge la alimentación para estos aspectos sociales. Pero bueno, entonces, ¿cómo se lleva un estilo de vida saludable? Realizando actividades que armonicen tu esfera física, emocional y social. Wow, entonces esto nos reitera, ¿no? Esta importancia de poderlo hacer en grupo. Somos seres en comunidad, somos seres que nos necesitamos los unos a los otros en un sentido no de dependencia, ¿no? Esta necesidad de poder vincularnos, de poder dar, de poder compartir. Y bueno, el alimento yo creo que desde que nacemos, ¿no? Tiene un factor afectivo significativo, ¿no? Alberto, por ejemplo, ustedes, yo he notado mucho que ustedes dentro de lo que hacen en todo ahora sí que ustedes ya nos compartirán en gran medida, no solamente ven este lado físico, ¿no? O sea, toda una integración porque integran nutriólogos, integran especialistas en la salud mental y en otras esferas, ¿no? Para poder integrar no solamente el ejercicio, la salud física. ¿Qué experiencia tienen ustedes con esto de hacer comunidad y hacer familia en el transformar la vida saludable? Gracias, Michelle. Sí, creo que tocaste un punto medular entre cuando hablamos pues de la salud, debe haber un balance entre todos estos aspectos que se han venido mencionando, o esferas, como lo dijo Adrián. Nosotros como club hacemos diferentes actividades, tenemos diferentes propuestas integrales, desde la parte de nutrición, donde tenemos especialistas en nutrición, tenemos una parte de actividades swim con niños también, tenemos una ludoteca. Entonces, pues lo que buscamos es tener un entorno integral para toda la familia, porque pues al final, como lo dices tú, pues somos criaturas sociales desde muy pequeños. Adrián entrará en el detalle del tema nutricional y los aspectos técnicos, pero sin duda alguna, pues fungimos diferentes roles en la vida, y estos roles, si tienen un adecuado balance, pues nos dan un bienestar integral, ¿no? Entonces, eso es algo bien gratificante, verlo de primera mano, ver cómo llegan familias enteras, desde el niño a clases de natación, donde se le instruye toda la evolución para poder desarrollarse físicamente, los padres, la mamá que entra a actividades luego que generan comunidad, clases de baile, clases grupales, que tenemos un equipazo de group training, y el padre que hace diferentes actividades, ¿no? Entonces es bien gratificante ver cómo podemos impactar positivamente en la vida de una familia, ¿no? A través de estas actividades. Claro, se hace mayor conciencia, ¿no? El hecho de tener modelos de estilos de vida. En ocasiones solamente se menciona, ¿no? Ten el estilo de vida, come bien, aliméntate bien, pero realmente se requiere de varios factores, como varias piezas del rompecabezas, que quizá no todas son perfectas, pero sí se complementan, ¿no? Entonces, en este sentido, esa conciencia, sí, esa conciencia, ese contacto y ese también ver nuestro interior, hacer consciente mentalmente de por qué alimentarme de cierta manera, para qué hacer el ejercicio, compartirlo con mis seres queridos, poderlo observar, poderlo transmitir, ayuda muchísimo, ¿no? Pero sí sería, como bien mencionan, hay que ver como esas claves de qué sería
lo que se requiere observar o diferenciar, ¿no? Diferenciar me refiero a, bueno, a lo mejor hay ciertos alimentos que no sé, digo, en ciertos casos a lo mejor solo lo puede consumir uno de la familia u otro, pero en gran medida, pues que se puedan ahí integrar, ¿no? Eh, ¿Cómo poder ver estos puntos o qué necesitamos conocer para saber que sí estamos comiendo sano, ¿no? Que sí estamos, ahora sí que teniendo estos puntos importantes para hacer como el checklist de, a ver, sí, 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 o puedo ir modificando esto, puedo ir retomando esto. ¿Qué nos pueden compartir, Adrián? Pues bueno, yo creo que es importante saber que toda intervención que se haga en un individuo, en una persona, en un ser humano, requiere información profunda sobre el funcionamiento del cuerpo humano. O sea, de ahí partimos principalmente. Es por eso que existe todo un conjunto de profesionales que están incluidos en un área que se llama el área de la salud, de entre los cuales destaca obviamente el médico, que tiene que tener una comprensión muy grande del cuerpo humano, el nutriólogo, el psicólogo, el fisioterapeuta, el odontólogo, que todas las prescripciones que hacen siempre tienen impacto en el funcionamiento del cuerpo humano. Y para poder tener una prescripción adecuada, se tiene que comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Ahora entra un nuevo profesional que casi no se le estaba haciendo caso, que todavía oficialmente no pertenece a la esfera de la salud, pero que es el entrenador. El entrenador, la prescripción que hace puede ser tan fatal como una prescripción de un medicamento malo por un médico. Entonces, bueno, tenemos en cuenta que todo personal que nos dediquemos a dar prescripciones a un individuo, tenemos que conocer el funcionamiento del cuerpo humano. Y bueno, para esto, obviamente, en las mayorías de facultades existe algo que se llama tronco común, donde llevamos una materia muy importante que se llama fisiología. En esta materia llamada fisiología aprendemos el funcionamiento del cuerpo humano y después cada profesional va direccionando ese funcionamiento del cuerpo humano a sus prescripciones. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien haber estudiado junto con médicos, odontólogos, optometristas, enfermeros, haber estudiado fisiología general y después estudiar fisiología de la nutrición. Y entonces ahora sí poder dar estas prescripciones. Y lo que podríamos decir con respecto a la alimentación es, ¿cómo es comer sano? Pues bueno, es brindar de una cantidad adecuada de nutrientes al cuerpo humano para su buen funcionamiento. Imagínense, yo siempre pongo esta analogía. Nosotros somos seres vivos y requerimos nutrientes para sobrevivir. Si no tenemos nutrientes, no sobrevivimos. Es lo mismo que una planta. Una planta requiere nutrientes. Si no tiene nutrientes, no sobrevive. Imagínense que ustedes el día de mañana agarran una planta y en lugar de ponerle tierra, le ponen arena. En lugar de ponerle líquido llamado agua, le ponen refresco. Y en lugar de ponerle la luz del sol, le ponen un foco simulando los fotones del sol. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir esta planta? Pues puede que días, puede que semanas, podría que hasta meses, podría que sobreviviera hasta meses. Con lo poco que les da esas tres variables, le aporta algo de nutrientes similares, pero no podría sobrevivir o no podría tener una gran longevidad o una gran calidad de vida que le llamamos en el ser humano. Lo mismo pasa con la nutrición. Tú tienes que meter una cantidad adecuada de nutrientes, que en México se les llama nutrimentos. Esto lo menciono por si hay algunos colegas aquí escuchándonos. Importante también hablar con la terminología. Y bueno, estos nutrientes adecuados ayudan a que el cuerpo humano funcione de manera óptima. Estos nutrientes ustedes los han escuchado comúnmente en el mercado como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, agua. ¿Qué podríamos dividir entre esos 6 nutrientes al cuerpo humano? Regresamos a este su programa Ser Familia. Estamos con el gran equipo de Sport City University, con Adrián y Alberto, hablando sobre cómo transformar nuestra nutrición familiar hacia una vida saludable. Y bueno, ahorita con todo lo que ustedes mencionaban, la verdad que se me vino a la mente, bueno, qué importante es recordarnos que nuestro cuerpo, sí, es una parte muy importante. Ahorita que decías la analogía de una planta, es tan importante porque es con el que vamos a vivir el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, de mí dependerá si a temprana edad
¿sí? Tanto lo transmito como lo vivo, ¿sí? Y también nunca es tarde, ¿no? Para comenzar estos estilos saludables y a mi manera. Me refiero a mi manera porque habrá quien a lo mejor tiene mucho tiempo para elaborar comidas o alimentos o tiene mayor tiempo para entrenar. Algunos pueden hacerlo quizás solamente media hora al día, pero en la medida de lo posible poderlo ir haciendo. Y no solamente entrenar o alimentarnos con lo físico, ¿no? Con el alimento o con el ejercicio, sino también cómo alimento mi mente, de qué cosas me lleno, con qué personas me rodeo. Y ahorita mencionaron como factores importantes y además personas importantes, ¿no? ¿Quién me da esa información? No es lo mismo que me lo dé un especialista, que me lo dé alguien que conoce del tema o algún ser cercano que tiene la información adecuada a alguien que no, porque a lo mejor para alguien no sé, ¿verdad? Algo con mucho azúcar es algo muy saludable y a lo mejor para otros no. Entonces, además de eso, me han llevado a la reflexión de que necesitamos tener como muchos autos en esto de la transformación, ¿no? Necesito mucho autocuidado, ¿sí? El cuidarme, autoestima, ¿sí? También necesito mucha autorregulación porque se requiere de cierta disciplina, se requiere de autorregular mis pensamientos, mis emociones, de procesarlas, también de tener como ese autocompasión hacia mí, hacia los demás, paciencia. Entonces todo esto, bueno, se va mezclando en este triángulo de la salud mental que bien mencionaste y de la salud integral, ¿no? Que también lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ahora sí que adentrándonos en esto de conocernos, ahorita que decían, conocer nuestro cuerpo humano, conocer por qué y para qué necesito comer de cierta manera, por qué y para qué requiero moverme de cierta manera, tener estos entrenamientos, tener este pensamiento y tener las personas adecuadas que sepan transmitirnos la información o nosotros entender esa información. Entonces, a mayor conciencia, cuéntenos un poco más de, bueno, si ya tengo este preámbulo, ¿qué elementos necesito tener bien en cuenta para tener este comer saludable, esta nutrición, ahora sí que familiar saludable? Pues bueno, creo que parte inicial de una alimentación saludable y sale de estos conceptos básicos que les decía, es entender que el cuerpo humano requiere esta cantidad de nutrientes específicas para sobrevivir, para estar sano y para funcionar de manera óptima. Pues bueno, ya existen muchos estudios a nivel mundial, estudios científicos con buena base de evidencia científica que mencionan que el consumo de energía de un ser humano solamente por sobrevivir me refiero a algo que se le conoce conceptualmente como gasto energético basal, que si tú estuvieras acostadito en tu cama y no te movieras, tan solo tu cerebro, tu hígado, tus riñones, tus pulmones y tu corazón, que son los órganos vitales, estarían consumiendo en promedio 1,300 kilocalorías. Eso es lo que se menciona, haciendo una media. Estamos hablando de que tan solo el cuerpo humano sin moverse ya ocupa una gran cantidad de energía. Y estas 1,300 kilocalorías es lo mínimo que se tendría que dar en un plan de alimentación. Porque eso es lo que va a alimentar a tu cerebro, a tus pulmones, a tu corazón, a tu riñón, a tu hígado para mantenerte en funcionamiento. Tan solo para hacer un acto que es principalmente los pulmones, pero que tienen en conjunto varios órganos, que es la respiración. O sea, si tú mantienes a tus órganos saludables y funcionan de manera adecuada, puedes seguir respirando y consumiendo oxígeno. Entonces, este dato es interesante y tan solo lo dejo ahí como información vital, porque planes de alimentación que estén por debajo de estas 1,300 kilocalorías, no es que quiera decir que son malos, pero llevarlos por un tiempo prolongado, mayor a mes, mes y medio, pueden tener un efecto nocivo. Y más si no están regulados por un profesional de la salud o por un nutriólogo específicamente. Entonces, de ahí parte todo, porque sí parte importante de la alimentación es la energía. Ahora, esa energía después se tiene que dividir entre los nutrientes que les mencionaba, entre carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Ya de ahí radica entonces, ya tengo la energía total, ahora voy a distribuirla. Ahora sí, este dato les va a interesar bastante. No sé si a ustedes alguna vez han visto un alimento, ahora con nuestros nuevos etiquetados de alimentos, claro, que es muy buena opción, es muy buena opción. No es lo único, y esto doy también un punto de vista personal respaldado con el concepto de la Organización Mundial de la Salud, porque tú puedes que veas un alimento que es malo, pero y no lo comas y comes algo sano, pero si tus demás actividades del día las haces mal, pues entonces no es tan saludable. O sea, es una herramienta que nos va a ayudar para el estilo de vida saludable.
Bueno, entonces, ustedes han visto que dice tanto porcentaje de carbohidratos, tanto porcentaje de proteína, tanto porcentaje de grasa, el alimento, y ahora ya en letras grandes. Y de ahí radica el que diga, es un consumo excesivo de azúcar o tiene un consumo excesivo este alimento. Y al final, en letras pequeñitas dice, dieta basada en 2000 kilocalorías. O para un requerimiento diario para una dieta de 2000 kilocalorías. Pues bueno, esto también sale de investigaciones, sale de gran evidencia científica a nivel mundial, que el ser humano, si por sobrevivir gasta 1300 kilocalorías, en sus actividades del día a día, o sea, lo que hace desde que se levanta hasta que se duerme, entra en acción desde el bañarme, el mismo comer, el preparar mis cosas, el jugar con mis hijos, el hacer un poco de ejercicio, el caminar en la calle, gasta aproximadamente 700 kilocalorías promedio por todas sus actividades del día a día. Estamos hablando que esto da la dieta de 2000 kilocalorías. Bien, ahora es importante saber este dato porque entonces ya sabemos que entre más te muevas, pues esas 1300 kilocalorías que gastas de manera basal van a ir aumentando y en promedio la población a nivel mundial gasta 2000 kilocalorías. Por eso es requerimiento diario basado en una dieta de 2000 kilocalorías. Es interesante saber que de esas 2000 kilocalorías que nosotros gastamos, aproximadamente, y esto depende mucho de la corriente de la literatura que se lea, pero el 50% tiene que provenir de carbohidratos. Estamos hablando que 1000 kilocalorías tienen que provenir de carbohidratos. Y de esas 1000 kilocalorías, si lo convirtiéramos en gramos de carbohidrato, estaríamos hablando que consumiríamos al día 250 gramos de carbohidratos, los cuales no los quieren volver con números. Pero bueno, vean que para llegar a 250 gramos de carbohidratos equivale a, por ejemplo, una manzana tiene 15 gramos de carbohidratos. Okay. Pero así como una bebida gasificante puede tener entre 100 y 200 gramos de carbohidratos. O sea, dense cuenta cómo tú puedes introducir estos carbohidratos por diferentes vehículos. De hecho, esos vehículos nosotros les llamamos alimento. O sea, depende qué carbohidrato, ¿verdad? A lo mejor nosotros decimos, ay, pues va, es un 70%, ¿verdad? Pero hay que ver cuál carbohidrato es. Regresamos a su programa Ser Familia. Y bueno, continuando hablando sobre este tema tan enriquecedor de cómo transformar nuestra nutrición familiar hacia una vida saludable. Y bueno, ahorita nos compartías, Alberto y Adrián, sí, este tema tan maravilloso del gran equipo de Sport City University. Y bueno, antes de poder ir continuando, sí, hablando sobre ello, ahora sí que esta parte de la nutrición familiar, sí, es ahora sí que ahorita mencionaban, ¿no? Como hay que ver estos, o los adolescentes no hacen dieta, o no, si ya tengo cierta edad, no, yo no hago dieta, o yo no soy buena para la dieta. Pero realmente la dieta es meramente tener un estilo de vida saludable, no es lo que consumimos. A veces se confunde que la dieta es restringir las calorías, o es ahora sí que, no sé, ciertas cuestiones que no aplican para niños. Y realmente los niños y grandes necesitamos tener dietas, o más bien poner la analogía a un estilo de vida saludable o una nutrición saludable, y se pueden empatar o se pueden llevar en complemento, ¿sí?, estos alimentos. Entonces, si nos pudieran dar estos tips, estas herramientas, estos ejemplos de estas calorías que bien mencionaban, o este tipo de etiquetado de si lo consumo o no, bueno, ya para poderlo llevar a la práctica, cómo poder en familia, ¿sí?, tener estas maneras y estas herramientas para poderlo llevar a cabo, y que pues podamos tener ahora sí que no cocinar para 2 o para 3, sino que podamos llevarlo todos, ¿no? Pues bueno, creo que dándole continuidad a la parte de lo que les decía de pues, la energía, la distribución de nutrientes, cito una frase que me encanta mucho, que dice así: el veneno no está en la sustancia, sino está en la dosis. Lo cual quiere decir esto de que a lo que hablábamos hace rato de los carbohidratos, si tú consumes la cantidad de carbohidratos adecuada que tienes que consumir a tu día, que les decía, en promedio van 1000 calorías al día, 250 gramos en promedio, hay individualidades, todo depende mucho, tú vas a estar saludable y no vas a subir de peso, no vas a enfermar, no te va a producir diabetes esto.
Pero el problema está en que cuando nosotros nos excedemos en esas sustancias es cuando vienen los problemas de salud, principalmente los que más nos atentan actualmente, que es la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Entonces, ¿qué sucede esto? Hablando de cómo hago la elección para estos nutrientes, Adrián, si yo no voy al nutriólogo o si en realidad yo no quiero tener mi abdomen plano, yo no quiero ponerme súper fuerte, no soy atleta de alto rendimiento, quiero estar sano, como su nombre lo dice, pues bueno, para eso en México desde el 2005 se creó una herramienta gráfica para enseñar a la población a alimentarse de manera sana. Y esta herramienta gráfica se llama el plato del bien comer. Que si por allá los que nos están escuchando tienen hijos, este plato del bien comer es obligatorio en el aprendizaje de los escolares y preescolares. O sea, es algo que se tienen que aprender y es algo que se está valorando mucho ahorita en el área de la salud, que desde etapas infantiles se cree, o más bien se brinde de información a la población para que después esto se convierta en hábitos y posterior a esto en esta frase tan bonita que se llama estilo de vida saludable. Entonces, este plato del bien comer es maravilloso. Yo soy fan del plato del bien comer. Además de fan, es obligatorio llevarlo por ser profesional de la salud. Y en México se dividieron a todos los alimentos que existen en México en 3 grupos. En un grupo que se llama frutas y verduras, en un grupo que se llama cereales y tubérculos, y en otro grupo que se llama leguminosas y alimentos de origen animal. Y dices, bueno, ¿y de qué me sirve saber que existen 3 grupos, Adrián? Pues bueno, es que cada grupo se caracteriza por tener una cantidad de nutrientes diferente. Vamos a poner esto. Una manzana tiene proteína, así como lo escuchan, y un trozo de carne también tiene proteína. Un trozo de carne tiene carbohidratos, una manzana tiene carbohidratos. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad. La manzana, si nosotros hablamos, bueno, del grupo de las frutas y las verduras, su principal característica en nutrientes es que tiene mucha vitamina, mineral y fibra. O sea que el día de mañana, cuando piensen en frutas y verduras, piensen en que están consumiendo una alta dosis de vitaminas, minerales, fibra. El 90% de un alimento de frutas y verduras es agua. Por eso, ustedes han visto una ciruela. ¿Qué pasa cuando se deshidrata y se convierte en pasa? ¿De qué tamaño queda? Nada más para que se den cuenta aquí, romper algunos mitos de que, por ejemplo, las frutas y las verduras tienen muchos carbohidratos. Para excederte de carbohidratos con frutas y verduras, tendrías que atascarte de una hortaliza completa, de un cuerpo completo. Eso es imposible. La naturaleza regula por sí solo y es maravilloso. Y bueno, los cereales tienen alta cantidad de carbohidratos, las proteínas y leguminosas, alta cantidad de grasa saludable y proteína. Entonces, en México, esta organización de los alimentos nos dio a que tú en tu plato, por eso se llama plato del bien comer, dividas tu plato en 3 partes. Y 1/3 le proporciones a cada grupo de alimento. 1/3 a una combinación de frutas y verduras, o solamente frutas o solamente verduras. 1/3 a cereales o tubérculos o combinados. Y 1/3 a leguminosas o alimentos de origen animal. Si tú comes esto, y lo dejo muy claro y lo recalco, tú vas a estar saludable. Y ahí podríamos sacar análisis en nutrición. Por ejemplo, nosotros subimos fotos a redes sociales donde mostramos platillos con extra distribución y mostramos qué cantidad de calorías y nutrimentos tienen. Y si tú combinaras estos grupos en estas comidas, hicieras 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, aproximadamente cada comida con extra distribución te da en platillos de a 350 a 500 kilocalorías. No excedes las 2000 kilocalorías con esta combinación. Esto es algo que venimos promoviendo desde hace años, que es obligatorio promoverlo en el ambiente de la salud, pero que a veces como son recomendaciones tan sencillas, la población cree de, no, ¿cómo crees que sí puedo comer de esto? Y entonces empezamos a satanizar alimentos y a idealizar o enaltecer otros alimentos. Claro. Y bueno, esto que mencionas de saber cómo comer, también a veces, pues, ahorita que mencionando los tipos de alimentos, a veces puede ser que, a ver, entonces, un alimento procesado o no procesado, ¿en dónde entra en ese plato? Porque si yo abro mi refri, a lo mejor hay mucho natural o a lo mejor no tanto. ¿Cómo poder manejar eso que pues bueno, al final de cuentas está etiquetado, ahora sí que tiene su envoltura,
no sé, jugos, que parece que es un jugo como muy natural, pero a lo mejor no sabemos cuánta azúcar trae. ¿Cómo poder manejar esto? Porque es de manera como familiar. ¿Qué tips nos pudieran dar o qué ejemplos de recetas nos pudieran dar para poder darnos cuenta que estamos llevando este plato del buen comer de una manera asertiva? Acabas de hacer la pregunta del millón y la vamos a resolver. Ay, qué bueno. Bueno, todo parte de ahí. Era importante dar este conocimiento de, pues bueno, el plato del bien comer, de los nutrientes que requiere el cuerpo, para que primero crean en el plato del bien comer y segundo, el alimento, cualquier alimento, sea una manzana o sea un alimento embotellado o empaquetado, tiene químicos. Entonces hay que dejar de pensar esta parte de que los químicos son malos, porque todo tiene química. La diferencia es que el alimento industrializado puede que tenga algunos químicos que ayudan a la conservación de los alimentos y que, atención, no son malos, porque si esos químicos fueran malos, ahorita no tendríamos el alimento adecuado para abastecer a la población mundial. Entonces, los alimentos industrializados en primera no son malos y en verdad la industria de alimentos, y los invito a los que les interese mucho esto, naveguen en información de industria de alimentos, tienen criterios y tienen análisis muy específicos de los productos que sacan al mercado. Es como más o menos la industria farmacéutica. Sí hay protocolos muy bien establecidos. De repente, obviamente, hay marcas, empresas que tienen menor estándar de calidad y marcas y empresas que tienen mayor estándar de calidad. Lo mismo que pasa con la industria farmacéutica. Y el costo sí tiene que ver algo en esto, porque un proceso que tiene un mayor estándar de calidad, obviamente va a tener un mayor costo. Bueno, dejando eso entonces, de tu plato del bien comer vamos a poner un embutido, ¿dónde entra? En alimentos de origen animal. Un queso, un lácteo, ¿dónde entra? En alimentos de origen animal. Por ejemplo, una pasta, unas galletitas, un pan de caja, ¿dónde entra? En los cereales. Nos vamos a dar cuenta que los alimentos mayor industrializados, principalmente en este orden, cereales, alimentos de origen animal y por último, las frutas y las verduras. Esos son los que tienen menos proceso industrializado. Lo más que podemos encontrar en frutas y verduras son jugos. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? De tu plato del bien comer completo, procura que el 80% de tu plato, el 80%, venga de alimentos que no sean tan procesados, que no tengan tanto empaquetado. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Una tortilla en lugar de pasta. La tortilla tiene menos proceso industrializado que la pasta. En alimento de origen animal, un trozo de carne en lugar de un embutido. En los alimentos de frutas y verduras, una fruta o verdura fresca en lugar de un jugo. Ahí tú puedes hacer tus combinaciones. Puede ser que un día metas un jugo en lugar de fruta y verdura fresca, pero en tortilla, en cereal y alimento de origen animal, ya metes alimentos más frescos. Y bueno, toda esta práctica de alimentarnos bien también se requiere como un complemento, ¿no? Además, que ahorita mencionábamos como trabajar el área emocional, social, el ejercicio. Me imagino, Alberto, que ustedes tienen muchas experiencias, ¿no? En el sentido de a lo mejor hago mucho ejercicio, pero si no, dejo a un lado la alimentación saludable, porque a lo mejor pienso, no, voy a ejercitarme muchísimo, pero ¿qué pasa? Que si todo lo que tengo, necesito comer, no lo hago de una manera asertiva, es decir, requiere ser a la par. Cuéntanos un poquito de las diferencias, ¿no? De solo una de las áreas importantes, ¿no? Se trabaja y la otra no, o sea, necesita hacer ese complemento. ¿Cómo lo viven ustedes en la práctica? Sí, de acuerdo, Michelle, y como lo mencionábamos hace un ratito en los inicios de esta charla, pues se requiere un balance, ¿no? Entre la parte nutricional, nutrimental, como no me vaya a regañar Adrián, y la parte de la activación física, por supuesto. Nosotros tenemos varios ejemplos justo ahora en esta nueva normalidad que estamos regresando todos después de una cuarentena, de estar en casa, con ejemplos muy extraordinarios en el sentido de que hubo quien en casa, pues al tener o al estar más tiempo en casa, se puso a cocinar y genuinamente aprendió a hacerlo de manera saludable, sana. Sin embargo, su actividad física pues no necesariamente tenía pues las herramientas, el equipamiento, etcétera, en casa, o hasta las ganas, ¿no? Porque pues al final metimos todos nuestros roles en un solo lugar, que era nuestra casa, y esto complicaba mucho pues que llegara al logro de sus objetivos, ¿no? Entonces encontramos gente que aprendió a cocinar sano, balanceado, sin embargo no tenía la actividad física necesaria. Y hubo el caso contrario, ¿no? Quien aprovechó este tiempo para pedir a domicilio, comer fatal, sin embargo pues estuvo un tema
en crecimiento digital, que por cierto, en un paréntesis ahí tenemos una nueva aplicación, se llama Muy Shift by Sport buena. City, pero bueno, creo que eso nos va a dar para otro programa, pero pues hubo quien se empezó a activar con tanta oferta que hubo, ¿no? Vía digital en todos lados, todo el mundo está haciendo actividades en estas videoconferencias y esto. Sin embargo, pues encontramos que al final no tenía los resultados, y cuando yo aquí, después de 5 meses que tuvimos que estar en casa, pues encontramos disminución en la masa muscular, aumento en el porcentaje de grasa. Entonces, muy interesante cómo esta nueva normalidad y esta contingencia pandemia que estamos viviendo fue muy polarizada en ese sentido, ¿no? Hubo quien sí aprovechó muy bien en todo sentido el estar en casa, y hubo quien, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, pues ahí es donde nosotros tenemos que, con los profesionales en cada área, de la parte de nutrición, la parte de actividad física, con nuestros entrenadores de primer nivel, pues ir adaptando esta nueva normalidad, estos resultados que obtuvimos en casa o no, y generar estos planes para poder tener una congruencia y un mejor balance, ¿no? Pero es bien interesante. Regresamos a su programa Ser Familia, y bueno, encantada de escuchar este programa, de compartir este programa, de escucharlos a todo el equipo de Sport City, ustedes como representantes. Muchísimas gracias por ser y hacer equipo en esto de mejorar la calidad de vida para ser mejor versión de nosotros mismos, y sobre todo de escuchar nuestro cuerpo, escucharnos, realmente valorarnos, valorar esta vida tan maravillosa que tenemos y con los que nos rodean, ¿no? Y qué mejor de tener esta vida saludable en familia. Entonces, me gustaría que cada uno nos pudiera compartir un poco el mensaje que les gustaría dejarnos, y también que nos compartan su experiencia para poder conocer mayor información sobre todo lo que es Sport City University y Sport City. ¿Quién quiere Claro, a mí darnos me este mensaje? gustaría cerrar un poquito con que, pues bueno, se comprenda que el ambiente de la salud es un ambiente en realidad donde hay mucha oportunidad laboral. De repente yo veo publicaciones en redes sociales de colegas que dicen que, pues bueno, los nutriólogos no están bien pagados, los entrenadores no son bien pagados, pero creo que más bien no es que no sean bien pagados, sino es que no hemos abierto nuevas líneas de trabajo. Seguimos pensando que comer es comer lechuga y comer alimentos orgánicos, y seguimos pensando que hacer ejercicio es sudar y cargar barras, y no es así. Son prescripciones muy bien establecidas que, como lo veíamos, tienen que tener un fundamento teórico muy amplio. Entonces creo que somos 120 millones de mexicanos, hay bastante material para trabajar. El 70% de estos 120 millones de mexicanos aproximadamente tienen una enfermedad, o se menciona que van a tener una enfermedad crónico-degenerativa en la etapa adulta. Entonces, hay donde trabajar. Yo los invito a que, si no sabes a qué dedicarte y te gusta esta parte de la salud, pues en realidad empieces a incursionar en esto. Hay bastante que hacer. Y que bueno, nosotros tenemos la gran fortuna de tener una institución que se llama Sport City University, que pues bueno, desde hace más de 15 años se ha dedicado a la capacitación, primero desde una perspectiva interna con Sport City, que de hecho eso ha sido uno de nuestros grandes diferenciadores con el mercado. Sport City se caracteriza por tener a los entrenadores, a los profesionales del deporte mejor capacitados en la esfera del fitness y del wellness, y que bueno, después abrió sus puertas para que se pudieran capacitar, pues bueno, entrenadores que quisieran dedicarse a esto, y también, pues bueno, de la industria. Yo los invito a que se acerquen a Sport City University. Tenemos una gran gama de capacitación de diferentes áreas. Y bueno, con respecto a lo que platicamos el día de hoy, por ejemplo, tenemos un diplomado en nutrición donde hablamos cómo se tiene que comer en los diferentes tipos de entrenamiento. Y creo que es interesante, pues bueno, que los profesionales de la salud se empiecen a capacitar cada vez más, y en instituciones que, además de brindar conocimiento, brinden experiencia y práctica, que eso es lo que tenemos en Sport City University. El conocimiento que brindamos nosotros lo llevamos a la práctica. En resumen, te enseñamos cómo aplicar estas cosas. Algo así como lo que yo te dije ahorita: 80-20, 80 fresco, 20 industrializado, plato el bien comer, fundamentos. Así lo enseñamos en Sport City University, y ten en cuenta que tenemos una gran experiencia en esto. Entonces, pues bueno, búscanos en redes sociales. Cualquier cosa que necesiten, dudas sobre el tema, en Sport City University pueden preguntar y les resolvemos las dudas que tengan sobre este tema. Y pues tengan en cuenta que
la verdad no es absoluta, el conocimiento va cambiando, pero que hay unos fundamentos básicos que esos casi no cambian o es raro que cambien. Así que bueno, pues eso sería pues el análisis y el aporte que podría dejar en un punto final. Gracias, muchas gracias. ¿Qué nos compartes, Alberto? Gracias, Michelle. Yo me quedo con esta charla y obviamente agradecerte el espacio. Sin duda, lo que nos comparte Adrián como experto de la salud, de la nutrición, sin duda creo que suma mucho para el entorno familiar. Yo me quedo con que, como lo mencionamos desde un inicio, pues es un balance, nuestra vida es un balance y al final tenemos que ser congruentes con lo que queremos, ¿no? Yo siempre le doy un ejemplo a mi esposa, que si queremos, pues nuestro cuerpo es nuestro vehículo, ¿no? Y si queremos tener un vehículo de súper lujo, pues no le podemos meter la gasolina más económica y de peor calidad, ¿no? Y no le podemos dar servicio y mantenimiento cada mucho tiempo porque pues al final algo nos va a fallar, se nos va a ponchar una llanta, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una analogía que a mí me encanta expresar, en la que tenemos que tener un balance y una congruencia con lo que queremos en nuestro cuerpo, ¿no? Y fiel ejemplo de la importancia de esto es pues lo que vivimos, ¿no? Después de esta contingencia, parte importantísima, lo mencionaba Adrián, de la característica de estos grupos vulnerables ante lo que ocurrió, pues eran padecimientos relacionados mucho al sedentarismo, a la mala alimentación, etcétera. Entonces, pues al final ya vimos que este tipo de situaciones pues son muy preventivas, ¿no? Entonces, tener un balance cuerpo, mente y alimentación, pues sin duda alguna nos va a dar un bienestar. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir, coincidir. Gracias por su luz, por lo que irradian. Gracias por compartir. Y bueno, vamos a continuar compartiendo posteriormente. Muchísimas gracias. Gracias por estar así con nosotros y también a todos los que nos escucharon. Estamos en tiempo de conectar con nuestro interior y llevarlo al exterior hacia el bienestar y hacia tocar vidas de la mejor manera. Muchísimas gracias. Los esperamos en el siguiente programa de Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y fue un gusto coincidir. Gracias.